Hola, hola, buenas noches, ¿cómo va? Nuevamente en una charla más inspiracional. A ver. Ah, qué bien. Ahí los invito, chicos. ¿Cómo va? ¿Cómo se escucha? Si alguien me dice, por favor. Así invito a mis amigos, Erika y Darío. A ver. Está medio medio. Hola. A ver si hay alguien ahí para decirme si se escucha bien. A ver. Hola. Hola, hola. Hola, Eliana. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Muy, muy bien. Bien, bien. Me alegro mucho. ¿Por dónde están ahora? ¿O están en su casa? Sí, ahora estamos acá en Resistencia. Ah, ok. Bueno, bienvenidos, Erika y Darío. A esta Gracias por la invitación. Gracias. de nada. Y así los conocen un poquito más desde el lado, digo yo, personal o en el proceso este tan lindo Mm, de llevar la luz y ante las inclemencias igual seguir adelante, ¿no? Que de eso se trata. de eso se trata. Y no, y no, y no bajar, Mm. porque yo creo que eso es una de las cosas lindas que los llamados locos en su momento eh, tenían esa fuerza para seguir adelante y en este momento empezar a mostrar todo eso que veníamos digo yo, a llevar con luz y con esa nueva herramienta de curación, de sanación siempre, ¿no? Mm. Siempre de lo que sea se trata de eso, de sanación y reconexión a los demás. Estos humanos puentes que estamos trabajando ahora y cada vez más contento porque yo veo que cada vez más libre el panorama. ¿Ustedes cómo sienten eso? Exactamente. Bueno, eh, depende desde donde uno observe y se autoobserve. Mm, Generalmente la autoobservación la hacemos en base a condiciones del pasado. mm, Eso es lo que nos determina dentro de un ser humano encriptado, dentro de parámetros que lo obligaban a vivir de una manera mm, sometida. Todo esto que, como vos bien decís, se va alternando, se va transformando. La tercera dimensión va liberando esos condicionamientos. mm, Pero claro, encuentra a un ser humano de los últimos 10.000 años dominados por un sistema de vida, de alimentación, que lo obliga de manera psicofísica a estar sometido y dependiente de factores mm, externos. Actualmente las condiciones empiezan a darse desde otra realidad, dejamos de estar aislados como una especie sometida dentro de lo que es la vida en la Tierra y empieza a conectarse con el cosmos, con la divinidad, con la esencia, más allá de las creencias. exacto, exacto. Por eso digo yo como que ese ímpetu que uno tenía y después ahora quiero que me cuenten cada uno un poquito, porque me imagino que el proceso debe ser diferente individual de cada uno, más allá después cuando se juntan y llevan a cabo esta misión. Así lo veo de afuera y es lo que yo entiendo. Ustedes me van corrigiendo. Eh, pero ese proceso de niño, ¿cómo fue cada uno? Si siempre sintieron ese empuje de sentirse diferente y lo apoyaban los adultos o tuvieron que a veces esconder eso hasta llegar un momento que vos decís, bueno, ahora sí yo puedo hacer y nadie me viene a, a manipular o a querer callar, ¿no? Bueno, empiezo. Dale. Em, sí,
lo que yo tengo como recuerdo de niña, yo soy la menor de 7 hermanos. Ah, qué Es lindo. una familia bien numerosa. Mi papá, segunda generación de alemanes, Mm. mi mamá con sangre vikinga y paraguaya, una Qué mezcla espectáculo. impresionante. Sí. Entonces, tuvimos como familia, tuvimos una unión muy particular porque se juntaba la sangre alemana de mi papá, fríos, distantes, concretos, duros, con la de mi mamá que era vikinga con paraguayo, o sea, noruega con una mamá paraguaya, un papá noruego, eh, era puro amor. Ay, Digo era porque ya no está ninguno de los dos en este plano. Entonces, fue una mezcla muy interesante lo que se produjo en la crianza. Tenía mucha, si bien es cierto que era la más chica, entonces tenía muchas restricciones en cuanto a que habían 6 lobos por encima mío cuidando. Eh, pero lo que yo recuerdo que el mayor trabajo era porque siempre me gustaba estar arriba de los árboles, comer arriba de los árboles, hacer la siesta arriba de los árboles, de adolescente tomar sol arriba del árbol. Entonces, y el día de hoy que el bosquecito para mí es eh, el mayor desestresante que puede existir en este planeta. Cuando yo siento que hay algo que me supera, necesito el bosquecito, lo necesito. Y, tu y guardia. ese, claro, y ese pararte en el borde, pedir permiso a los guardianes y el ingresar sintiéndote en la protección de todo lo que habita dentro de un bosque es extremadamente divino, con todas las letras. Entonces, por ahí fue mi niñez y adolescencia, ir a pescar con mi papá los domingos, levantarnos de madrugada y estar horas en la costa del río, con los pies en el agua. Fue un hogar de mucho amor y que también después me di cuenta hace de un tiempo a esta parte, la misión dentro de la familia, ¿verdad? O lo que yo interpreto como mi lugar dentro de la familia, que era eso, el, la práctica del amor. Ah, qué lindo. Hasta que nos encontramos. Pero bueno, falta la otra parte. Claro. ¿Y vos, Claro. Darío? Y sí, nos encontramos hace 33, 35 años. Bueno, bastante. Y mi niñez estuvo marcada por una niñez muy particular, porque primero nací con casi nulas posibilidades de vivir. ¿Sí? Fui 8 mesinos nací, y eso hizo que no pudiera tener condiciones normales para poder respirar, poder amamantarme. Y inmediatamente nací en la provincia de Buenos Aires, en General Belgrano, e Ujú. inmediatamente me trasladaron a La Plata y estuve aproximadamente entre 3 meses aislado, como quien diría, como un prematuro, ¿no? Sí. Porque no tenía desarrollados los pulmones. Y bueno, todo eso marcó que no tuviera contacto humano con mis padres y tampoco con los seres, con las personas, con los seres humanos. Aparentemente fueron entre 3 y 6 meses, donde después de ese periodo pudieron retirarme, es decir, recuperé la normalidad y no, o sea que no me amamanté, no tuve el primer cariño de madre, como quien diría. E inmediatamente cuando
me ingresan nuevamente al hogar, de donde no pudo ser en primera instancia. Yo tenía dos hermanas mayores, después tuve hermano menor y otros hermanos por parte de mi padre, que en un principio, bueno, fue muy distinto porque me aferré mucho a mi padre. De hecho, anécdotas, él no está, partió el año pasado, mi madre está todavía. Y una de las cosas que hizo, ni bien en el camino, cuando me retiró, le dieron dos cajas, me contaba, tipo cajón de manzana con medicamentos. Y cuando me trasladaba en el vehículo, en ese momento creo que vivíamos en Monte Grande, paró en el camino y revolvió, paró en un río y tiró todas las cajas con toda la medicación. Bueno, ya mostraba cómo es su forma de pensar con un niño recién sacado. Sí. Inmediatamente es Bueno, como y que él, estás vivo, así que evidentemente eso no servía ese remedio, evidentemente no tenía que... sí, no sabemos, ¿verdad? No sabemos qué hubiese pasado, las condiciones se dieron así y inmediatamente él se hizo cargo de mí, de los tratamientos que empezó a darme, por un lado homeopatía y por otro lado atenderme con equipos que él mismo desarrollaba, Ah, mira, trabajarme con, trabajar viene de con energía. acá, entonces eso que a vos te gusta hacer, ¿no? Y yo calculo, está claro que soy tercera generación dedicado a esto, pero no sabemos desde cuándo, porque eran tecnologías que estaban, como quien diría, vedadas, prohibidas, Claro, claro, y escondida, solamente exacto. podían ser ocupadas por una élite en el mundo, ¿no? Y por el Y lado de mi padre tenía conocimiento, conexión y acceso a todo eso. Entonces, lo que pasó fue que empezó mi vida de una manera distinta, mira, lo creo. siempre con él, o sea, era como cuando uno tiene una mascota, cuentan que no me podían despegar de él. Mira, Y que siempre a donde iba, y de hecho los trabajos que le tocaba hacer, los hacíamos, me llevaba, o sea que, por decir, empecé a soldar o a hacer cosas o a jugar con cobre, que era lo más maleable y fácil de soldar con estaño, al año y pico, a los 2 años, o sea que no me sabía hacer la leche, pero ya estaba pero estaba soldado. embuido, sí, sí. Entonces tuve una adolescencia desde el punto de vista humano fría, ¿no? Porque si bien papá era muy emotivo, combinaba un genio con mucha pasión, con Eso te hace como mucha... un apasionado, ¿no? Del tema. Sí, 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 sí. Yo soy un poco más frío, él era pero muy apasionado y a su vez con una claridad objetiva de que eso debía compartirse, debía ampliarse, debía abrirse a las personas y casi toda su vida pagó el precio de eso, Mm. ¿no? Porque siempre fue muy perseguido en eso, porque, bueno, podía ser, como siempre estaba, como quien diría, en desarrollos, en proyectos especiales, pero en un estado, yo no diría de marginalidad, sino más bien de que se lo excluía por el hecho de tener un enfoque totalmente distinto sobre todo lo que se venía, la tecnología y el desarrollo de la humanidad. Y Mm. así se marcaron mis primeros, hasta la adolescencia, que ahí, bueno, uno entra en crisis digo porque lo primero que hace el adolescente es tratar de desarrollar su personalidad distanciándose de lo que recibió, ¿no? Es como una sana rebeldía donde el adolescente desarrolla su individualidad
Y eso fue a los 17 años, que a partir de ahí intenté encauzarme para tratar de ser una persona común, digamos, ¿no? Porque Claro, la forma de vida, todo eso era muy, muy, muy particular porque hasta hoy día existe todavía. Hace unas semanas estuvimos en la casa de él, que cuando fue el 82, que sucedió eso de acá de la guerra, él decidió irse porque hubo un cambio importante en todo lo que era, como quien diría, la soberanía y ciertas cosas donde él tenía espacio para poder desarrollar, y es como que perdió en cierta forma esa protección. Entonces, a partir de ahí fuimos a Paraguay, yo fui con él, siempre estuvimos juntos, hasta los 17, 16, 17 años. En esos 17 años, las cosas que hicimos, bueno, fueron desarrollos telepáticos, transmisión de mensajes a través de ondas, eh, interpretación de la energía, captación de las frecuencias cósmicas, muchas cosas que realmente hoy día cuesta todavía aún explicarlo, pero bueno, en eso él estaba muy adelantado, principalmente porque mientras hacía la carrera de ingeniería en la UBA, le tocó, como siempre fue muy especial, te hablaba cualquier idioma, o sea, una persona, un superdotado en cuanto a conocimiento y práctica de tecnología aplicada, pero él veía como, por ejemplo, los embarcados sufrían las consecuencias de esa nueva tecnología, las radiofrecuencias, cómo afectaba y cómo iba a ir afectando a esa humanidad que venía acostumbrada a otro ritmo. Así que bueno, esos fueron los primeros años de mi vida. bueno, pero qué bien, ¿no? O sea, qué diferencia igual entre los dos, ¿no? Más allá del Total. ímpetu total. Y cuando, Por eso no nos unimos, ¿no? y sí, siempre hay, digo yo, un balance, para hacer el balance. Y cuando 33 años atrás, o 35, cuando se unen o se conocen, eh, ¿fue inmediato esto de empezar yo digo, es un diseño reinventado, rediseñado, actualizado, lo que ustedes tienen de los osciladores, es a través de las enseñanzas de Tesla, ¿es o no? Claro, Bueno, Tesla y Lakovsky. ¿Qué? claro, claro. Eh, Hay cierta, puedo dar mi impresión subjetiva del tema. Eh, yo creo que un poco estamos fuera de época como para comprender lo que pasó con ellos. Papá en particular me decía que lo de Tesla era resumir una ficción inalcanzable, que Tesla en sí no existió, Mm. sino que, o sea, sí existió como persona, pero no el enfoque que se lo da. Obviamente, yo no digo que es así o que no haya sido Sí, así. que no nunca sabremos, o sea, o qué es Mm. la verdad, verdad, Pero ¿quién? creo que todo esto no surgió de un ser humano, Mm, sino que fueron tecnologías que siempre estuvieron, y que un poco lo que se buscó fue lograr poner un freno a través de una persona que fue maltratada, resignada, supuestamente, y que a la cual se le prohibió hacer todo y no se pudo hacer nada, porque un mm. poco ese es el dejo que te deja, ¿no? La energía libre, Ah, el poder hacer, porque uno escucha los mensajes y dice, si Tesla hubiese tenido la posibilidad de concretarlo, el mundo sería otro, ¿no? mm, Pero en realidad lo que se decía papá, lo que se está diciendo es que hubo una recolonización de la humanidad para que esa energía que ya existía quedara
oculta, resignada, buscando determinados personajes que fueron los castigados y los que demostraron que por más bueno que vos seas y por más bueno que sea lo que vos hagas, no se puede. Es decir, lo vas a pagar con la vida o con la resignación, ¿verdad? La frustración en vida. Él me Es dice, como, no es así. es como el acto de teatro para asustar a todos los demás, a todos los niños siguientes. Y es ¿Viste? Cuando haces como, acto ahí, Tal cual. voy a dar un ejemplo delicado. El amor, las enseñanzas que nos dejó Jesús son inconmensurables. Pero ¿dónde se centra el dogma, la creencia? En un ser humano asesinado. Entonces, en nuestro, crucificado, y la cruz, y la en, cruz, y la cruz. en nuestro Exacto. subconsciente, ¿cuál es el mensaje? Sí, ¿De qué sirve amar si después te van a...? si das Sí, amor, te sí, fuiste. exacto, exacto. Bueno, Bueno, con Tesla es algo parecido, Claro, según el enfoque que tenía papá, y me decía que hubo toda una tecnología que fue destruida y que para eso fueron las dos guerras mundiales, para terminar de destruir y reescribir la historia. Bueno, habrá que ver y que esconderlo. hay desierto, pero lo importante es no dejarse dominar por esos mensajes, por esos Claro. parámetros, y uno darse de lleno a desarrollar lo nuevo que palpita en uno, que está latente en uno, cuando dejamos de estar dominados por ese miedo, por ese Claro. temor y por esa inseguridad. Porque a veces la información, digo yo, hablando desde mi idioma, ¿no? Bueno, pero es el mismo. Te llega la información, hasta inclusive lo lees, es lógico, pero el miedo es tan grande que no crees en eso, ¿no? Claro, están activadas, de Ah, eso se trata el elevar la frecuencia a nivel celular en el ser humano, ah, ah. porque hay determinados condicionamientos, como decía, está encriptado en el programa, un sistema viral, o sea, hay un Ujú. virus en la forma de pensar, de sentir, para que el ser humano no quiera pasar el umbral de la luz. Es decir, se sienta seguro, protegido en el miedo y no abrirse a la luz. No, no, exacto. La oscilación Bueno, lo que hace es elevar la es frecuencia y estas herramientas para que las células pierdan esa ese programa. frecuencia Claro. adictiva, se libere y uno metabólicamente pueda relacionarse con la realidad en el instante, en el momento y conectado, no sometido. Claro. Yo decía, el vivo anterior que fue con una chica que hace todo desde desintoxicación y toda la cuestión de la limpieza con plantas, bueno, de ella años y años siempre desde la alimentación. Entonces yo le decía, pero entonces vos me querés decir que si yo como diferente, pienso diferente, creo mi realidad diferente, porque si vos me estás diciendo que directamente lo que como, que va a mi estómago, va directo a mi cerebro, entonces puedo tener pensamientos más positivos, más amplios, comiendo diferente. Me dice, sí, es un resumen bastante resumido. vos sabés que Y eso, tal cual lo que vos estás contando, Eliana, es lo que nosotros hace un tiempo venimos experimentando, eso, que sentimos, desde hace un tiempo a esta parte, sentimos que el cuerpo nos habla. Y nos pasa a los dos. Mirá que somos completamente diferentes. Uno, digamos, el quehacer de uno va para el norte y el quehacer del otro va para el sur, literal, Un ejemplo, por ejemplo, literal. salimos de un lugar y tenemos que ir, y yo agarro para un lado y ella agarra para el otro. Ahí nos miramos, ¿viste? Una vez que estamos como a 10, 20 Salimos metros. caminando de una puerta y él va para el ello. Siempre nos pasa lo mismo. O sea, somos impresionantemente distintos. Entonces, hay cosas muy puntuales que sentimos que coincidimos plenamente. Son muy pocas, muy puntuales, y esas muy puntuales son muy marcadas, ¿no? claro, Y claro.
que nos está pasando a los dos desde hace un tiempo es que sentimos que el cuerpo nos va diciendo por dónde. Es decir, hay alimentos que dejamos de comer, no porque nos haga mal, sino porque nos sentimos ganas, ganas. Sí. O sea, no, Ya no no, queremos, exacto. Y lo mismo, bueno, con un montón de cosas en el diario, en el día a día. Tengo hambre y vos sentís ya el placer imaginándote tomando una naranja, por ejemplo. Y antes se te iba la mente para un chipacito, por ejemplo. Pero así, cosas que son pavadas, pero en el sentir es tan importante porque ahí es donde radica la principal elevación de total. todos nuestros cuerpos, no solamente el mental y el energético, porque vos sentís que se van uniendo el mental, el físico, el energético y el emocional, coinciden, coinciden en algo tan simple como la alimentación. Entonces, en la medida sentimos eso, charlamos mucho del tema, y en la medida en que nosotros aprendemos a leer qué mensaje nos está dando el cuerpo, con algo tan simple como qué quiero comer, es el punto donde se concentran los cuatro cuerpos con el que convivimos. Y el, Todo. y el darle el gusto a los cuatro es otro escalón más. Y sí. Yo decía, ¿por qué mezclamos esto, no? Digo yo. Porque en el pensamiento, ¿no? Después ponele, me oscilo, empiezo conozco la herramienta y no sé, y voy varias sesiones que al fin y al cabo lo que hacen es, lo que yo entiendo, armonizar lo que estaba desarmonizado e ir elevando, ¿no? Para esta vibración de alta frecuencia, ¿no? Totalmente. Podemos decirle. Sí. Bueno, pero principalmente, entonces, porque yo digo, tenemos que cambiar. Cuando empiezo, digo, tenemos que cambiar. ¿Qué me preguntan? Todo. Cuando uno dice vaciarse y empezar con lo nuevo, más vale que es difícil. Si yo estoy sumergida en la Matrix, en una vida normal de las de antes, ¿no? Si estoy metido ahí y veo que tengo que cambiar, es todo, le digo yo, y bueno, le agarro el cachafú a todo el mundo. Pero bueno, vamos de a poco. ¿En qué de a poco? Un poquito en todas las áreas. Exacto. En todas las áreas, todas las áreas. Mente, emoción, físico. El físico como que va siempre un poquito más atrás porque es más denso, vibra más, menos. Entonces puedo llegar a tener la información, la puedo llegar a sentir, a emocionar y después va al físico. Pero tengo que ir haciendo ese cambio de a poquito en todo. Pero yo tengo plantillas antiguas donde voy co-creando mi realidad con la plantilla antigua y es la que tengo Claro. que cambiar y es la que tengo que cambiar y la que cuesta, obvio que es la que cuesta, porque algo nuevo así tenemos que estar, ¿no? A ciegas, pero es algo nuevo lo que tengo que hacer. Entonces, pero cuando le voy dando esto nuevo, dejo de desintoxicar y voy dándole energía. Como yo digo, hemos trabajado con una batería, un celular súper espectacular, porque el celular es máximo. Ni siquiera sabemos todavía lo que podemos hacer con esto. Pero le hemos puesto el 2%, el 1% de batería. No hay cosa que funcione. Si todos los días te alimentas para un 2%, un 1%, no hay aplicación, no hay belleza que funcione, seamos realistas. Sí, y un punto interesante, porque por ahí es como vos decís, sentimos eso también cuando tenemos los encuentros de capacitación, en la charla dinámica con las personas, que uno siente que agarra como un baldazo el hecho de decir cómo me ubico en esto nuevo que empieza a latir. Y el punto, me parece a mí,
me parece a mí que el punto interesante es cada momento que se vive en el día, estar atentos, porque cuando vos decidiste hacer el clic, porque decís, esto es, por acá es, a partir de ese momento, tus propios portales internos son los que se van abriendo. Y en la medida en que se van abriendo esos portales, la vida misma te va enfrentando a tus imposibilidades, a tus creencias, a tus ya sé, a tus esto es así, que no son otra cosa que estructuras que las tenemos implantadas y a las que respondemos. El límite que me autopongo. Tal cual. Bueno, Entonces, por ahí uno cree que pasa por algo grande y es tan simple como que te preguntes, ¿qué voy a cocinar? Imaginándote que tus manos van a llevar todo el amor que vos ponés para ese alimento que va a entrar a tu cuerpo con tu propia energía de las manos. Pues es tan interesante la alimentación, porque es desde el momento en que voy alimentando el pensamiento que alimenta mi energía para la alimentación que va a entrar por mi boca. Es todo ese proceso tan hermoso. bueno, la mecánica de esto es que eso que está encriptado para que uno tenga los condicionamientos de los hábitos y que hace que sea un esfuerzo de estar atento, de modificar, se revierta porque al tener más energía y más libertad a nivel celular, se amplifica el libre albedrío. Al oscilarte, al subir la frecuencia, la mitocondria comienza a generar energía por oscilación, por una cuestión vibratoria, como genera la energía, por ejemplo, el microondas. El microondas produce una energía que molecularmente, celularmente, produce una vibración que es tan fuerte que hace que esa energía produzca, genere temperatura y se cocine lo que uno pone en el microondas, porque daña la estructura física. Le da energía al punto que le da demasiada energía y daña la estructura física para que ella misma genere la temperatura, la fusión interna, y en vez de que sea de afuera hacia adentro, por la llama, por donde uno esté cocinando, de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. El oscilador hace lo mismo, la oscilación hace exactamente lo mismo, pero no daña la estructura molecular, sino por el contrario. Por eso en la investigación, en el conocimiento, en la información heredada y la aplicación de esa tecnología está desarrollada en ese ámbito, en esa precisión de que tengas una sutil frecuencia que además de ordenar obviamente los cuerpos, porque los hace oscilar, principalmente al cuerpo etérico lo libera de los implantes, y luego empieza a oscilar internamente para que se tenga energía de adentro hacia afuera. Entonces, esas células, que tenemos 40 trillones de células aproximadamente, 260 tipos de células, en vez de que demanden de la sustancia con la memoria equívoca para obtener el resultado, no demandan esa sustancia porque se encuentran con que tienen energía sin necesidad de exigirle al metabolismo que uno ingiera esos mismos alimentos o sostenga hábitos primitivos. De los últimos 10.000 años a esta etapa, el ser humano se alimentó y vivió de la misma manera. Tu abuela, nuestros abuelos, eran iguales que hace 10.000 años. Era más o menos la misma temática. Ahora, en eso. La alimentación es prácticamente la misma. Comerse un animal, plantar y comer los vegetales, la gallina, matar el chancho, criar el chivo y matarlo. ¿Sí? Era una fiesta a fin de año, el chanchito que jugaba con los niños, degollarlo y comérselo, así tal cual. O sea, es crudo para uno cuando se desconectó de esa primitivez. Pero ese cambio, esa transformación para la humanidad es colosal. Es decir, estamos hablando de una nueva especie humana. Están dadas las condiciones para una nueva especie humana. Bueno, eso
es lo que yo digo cuando muchas personas, una no discusión, pero no estamos de acuerdo. Debate. Un debate. Cuando les digo que son cuidadosos y que son súper nutricionistas en el balance, yo digo todo perfecto, pero tenés que entender que los estudios vienen de un avatar que ahora cambia el avatar. Exacto. Entonces, tenés que cambiar esto porque no está perfecto tu balance para un avatar viejo. O sea, ¿tenés la información del avatar nuevo que está transmutando a ver, a veces te gusta, a veces no te gusta todos los cambios que está pasando, pero hay que bancárselo, como yo digo, los síntomas de calibración a veces son duros, pero primero que nuestros hijos ya tienen avatar nuevo, entonces no lo podés alimentar como se alimentaba el abuelo. Y vos sos el que está en transmutación, que duele un montón de veces, pero esa alimentación súper balanceada es para allá. Ahora tenemos que ver lo nuevo para allá. Entonces, ¿cómo que avatar nuevo? Que estamos cambiando de carbono a silicio, qué sé yo. Claro, Bueno, es así, porque simbólicamente se utiliza esa expresión de carbono a silicio justamente porque el carbono tiene una estructura definida. El silicio está oscilando, el silicio se está mueve. libre de esa estructura, se mueve, Bueno, se me encantó, conecta y genera. me encantó cuando dijiste de libre albedrío. Antes uno dice, tenemos libre albedrío, no éramos tan libre albedrío, recién podemos llegar a decir que estamos entendiendo o no, que es ahora el libre albedrío, pero no éramos tan libres y tengo un montón de programas mentales que me los pusieron. O sea, que si estoy manejada mentalmente, ¿dónde está el libre albedrío? No se escucha. Erika, no se escucha. Hola, ahora sí. ¿Estamos? Sí, sí. Bien. Sí, También en este punto es interesante que rescatemos algo, porque todo lo que vivimos hasta este momento, hasta este ahora siendo las 20:38, hasta ahora, ahí se para. Se corta, ¿eh? Bueno, todo, sí, lo que pasa es que el nieto está ay, haciendo una videollamada en familia, entonces no va a entender mi amor, que por qué cortamos, porque los abuelos siempre están, pero bueno, mi después les amor. contamos. Sí, se corta, perdón. Ahí está. En este punto es interesante el rescate de lo que fuimos desde que nacimos hasta ahora. ¿Y por qué? Porque absolutamente cada minuto que nos tocó vivir, que elegimos y no nos acordamos que elegimos, fue necesario para que estemos en este punto, paraditos acá. Entonces, ahora yo puedo estar diciendo, ay, ¿cuánto tiempo perdí con esto? No, absolutamente no perdimos nada. Ganamos toda la experiencia necesaria para que a partir de este momento comencemos la transformación que todavía resta por transformar, sea de 1 milímetro según nuestra visión de este humano, o sea de 27.000 kilómetros. Estamos Que, hablando que que, digo yo, es toda la galaxia para arriba totalmente, haciendo. Sí. totalmente. Claro, Entonces, este punto en el que estamos ahora y conscientemente decidimos transformarnos porque es lo que sentimos que vinimos a hacer, entonces eso es interesante. ¿Y por qué es interesante? Porque a partir de ahora comienza mi humanidad, mi libertad como ser humano. No hay nadie que me diga lo que yo tengo que hacer. Ni Es pensar, ni pensar, ni creer, ni manifestar, ni diseñar. Yo les digo, tenemos una hoja en blanco, es una época espectacular.
me dicen, ¿cómo una hoja en blanco? Cada uno tiene una hoja en blanco. Si vos querés, a ver, no porque cuando venga la 5D, no, la 5D ya está, querido. Si vos no te conectaste con tu 5D, ¿y cómo va a ser? La que vos quieras. Estoy fascinada. Es la que vos quieras. La que Claro, es lo que es claro, un juego. también tiene que ver cómo tracciona la realidad sobre uno. Mm, ¿Por qué digo esto? Porque es muy distinto a estar en la cola del banco, en el lugar del trabajo, también el concepto del trabajo, bueno, es todo mm, un tema, sí, trabar abajo, mm, etcétera, pero si vos y yo estamos hablando acá es porque podemos tener acceso a un ingreso monetario que nos permite tener el teléfono, que nos sí. permite pagar la línea, que nos permite, si no, no podemos transmitir. Entonces, el dilema es cómo se Vale, establece el equilibrio entre la tercera y la quinta, digamos, ¿no? sí. Porque nosotros en el 2012 dijimos, bueno, nos deshacemos de todo, dejamos de trabajar, vendimos todo, dimos de baja las cuentas, dimos de baja la obra social, todo, y Me, nos fuimos a vivir al monte, e hicimos una casa de geometría sagrada, un geodésico, con muchos elementos que fuimos creando ahí adentro, pero bueno, nos encontrábamos que está bien, estuvo maravilloso, pero fueron 3 4 años que estábamos desconectados, es decir, y ahí te planteas, ¿qué es la vida? mm, O sea, estás haciendo una transformación, te estás desconectando de la tercera dimensión, pero ¿qué es la vida? O sea, ¿para qué vine a vivir? Entonces, el equilibrio está entre lo que uno transforma y lo que puede transmitir. Es intervenir en la tercera dimensión, es, es, con, es- con lo es, nuevo. exactamente. Pero eso nuevo se da intervenir sin modificar. ¿Cómo se entiende esto? Yo digo, sin Eh, imponer. exacto, pero igualmente las condiciones siguen siendo las mismas, Mm, pero no traccionan en tu interior. Entonces, eso que está sucediendo, que te está condicionando, y que de repente a lo mejor tenías 100.000 pesos guardados por las dudas si pasaba algo, y ves que el dólar se dispara, y vos decís, bueno, esos 100.000 pesos ahora son 50. Es decir, y lo que iba a comprar no tiene precio. Entonces, ¿cómo haces? O sea, está bien, es la quinta dimensión, exactamente, pero ¿cómo conciliás con tu ser humano ante esas vicisitudes? Entonces, uno se alimenta bien, vamos a suponer, vas transformando tu metabolismo sí. y salís a caminar. Y el hijo o el nieto te dice, uy, McDonald's, McDonald's, la cajita feliz. ¿Cómo te vinculás con ¿Cómo eso, no? te haces Claro, en ese entonces momento? Esa es te, la te activa la soberbia, te activa la indiferencia, te activa la comprensión. Decís, no, le das el ejemplo, después el nieto te reclama, después decís, ¿qué me costaba comprar a ir y compartir la cajita feliz? Entonces, ¿cómo conciliamos o cómo nos relacionamos con eso? Es algo cotidiano, obviamente individual. Pero en la medida en que uno se va vaciando, el mensaje está justamente en compartir esos hábitos sin que a uno lo lleven ni para un lado ni para el otro. Entonces ahí es donde se produce lo que llamamos desde la física el efecto quark. Es decir, cuando el vacío se enciende en el lugar donde hay fricción, pero para eso hace falta que el núcleo se amplíe, es decir, una expansión en el núcleo del problema, de la célula, de la realidad. Entonces, una persona que está neutral, compartiendo, esa como transmite. Hay una frecuencia que produce un mensaje. No para que la otra persona sea mejor, porque supuestamente va a ser mejor, sino para que otra persona en paz defina y tenga la claridad, la va a tener por el hecho de estar al lado de una persona neutral,
que no se aisló, que no está en un geodésico en el campo, viviendo su limbo, él tiene sus cositas, y los demás, y los que no saben qué Yo hacer, digo, y vos podés, y los que te piden ayuda, y a nosotros nos pasaba al principio que venían, hubo veces que se nos instalaban enfrente del geodésico porque querían saber, era muy nuevo, ¿no? ¿Quiénes viven ahí? ¿Quiénes salen de ahí adentro? Y son ustedes se dos instala. nomás, o hay otro. Sí, porque Se aparte, veían luces, cuando arcoíris, recién aves. fuimos a vivir, casi todos los días habían arcoíris cerca y no y cero emoción por esto, sino que estamos contando una realidad. En su momento era una reemoción, pero después, pasado el tiempo, vos decís, claro, entendés, porque son otras frecuencias que se mueven. Y, y hasta se puede dar una explicación técnica del Ay, tema, por eso, ujú. pero se veían cosas raras, ¿no? Entonces la O sea, gente, ustedes se las veían. claro, claro, exactamente. De hecho, nos quedamos prácticamente sin gente amiga, porque estar adentro del geodésico media hora, una hora, te volaba la cabeza, te mareabas. O sea, vos estabas un rato ahí adentro y sentías como una especie de dónde estoy parado, ¿no? Como que, entonces, sí, pasaban cosas. Eh, Nunca, siempre decimos, no recomendamos ni contamos como ya quiero un geodésico, No, y tampoco sino como un ejemplo. no, Nos tocó ejemplo vivir eso. nada. Contamos la ¿Ustedes estaban experiencia elevados a terreno o sobre, sí, no? El que sobre. sobre, sí, Si querés, doy una explicación técnica. dale. Dale, dale, dale. Cuando lo hicimos, primero que nada hicimos como una desintoxicación, como quien diría, ¿no? Genética kármica, podríamos decir. Porque lo primero que hicimos fue desprenderlo de todo lo monetario y de todo lo que era nuestra posesión. Es decir, la empresa, los empleados, la relación comercial, hacía refrigeración industrial. Ella tenía técnica en comunicación social, recibida en la UNE, y tenía a su vez una boutique donde tenía representación de marcas de ropa. Es decir, en cierta forma llevábamos dentro de lo que es lo social el matrimonio ideal, que bueno, que tienen todo, ¿no? Pero nosotros sabíamos, sentíamos que estábamos cada vez más vacíos. No obviamente nos pasó a nosotros, ¿no? Pero digamos, no lo decimos como un ejemplo, no lo digo como un Un ejemplo, proceso, sino que como digo yo. Y eso es lo que me gusta de estas charlas, ¿se entiende? Porque poder dar el testimonio de cada uno de su vivencia, pero está donde está, eso da, para mí, da ejemplo a todas esas otras personas que no se animan a conectarse con esa luz. No, todos los procesos son válidos, como vos decís, yo no me arrepiento de nada de todo mi proceso, pero también no es lineal. Tenemos que entender que es así, no es lineal. Y obviamente que lo que todavía queda colgada dentro tuyo, adentro mío, como apego, la vida te va a poner delante los momentos para que uno los pueda ver como apego y los pueda trascender. Porque si hay algo que estoy segura en nuestra vida, en la de cada uno, que lo que no lo hacemos por amor, lo hacemos por dolor. O lo que no lo hacemos con amor, lo hacemos con dolor, pero lo vamos a hacer si eso es lo que vinimos a hacer, si eso es lo que vinimos a hacer. Exacto. bueno, Y eh, nosotros estábamos perfectos ahí, pero empezamos a sentir el mensaje de que eso había que darlo. O sea, está bien, eh, vos estás perfecto, ustedes están perfectos ahí, pero mirá tu entorno, mirá tu familia, nuestros hijos se sentían que habían perdido a sus que padres, se Claro. fueron ¿no? por ahí, por un agujero de Viviendo en la gusano. misma ciudad, una cosa que se vayan, pero estando, o sea, a unas cuadras, pero no están, o sea, no. Mirá, Vamos de vacaciones, vamos a comprar el vestido, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, lo cual es hermoso y es lindo, pero estábamos en otra y no estábamos en condiciones de hacerlo. Entonces, todo eso nos fue también dando
la enseñanza de que a su vez cuando empezamos a difundirlo un poco más y se pone el foco de miles y miles de personas que querían hacer lo mismo y dijimos, bueno, esto hay que compartirlo, o sea, haceme una casa igual que la tuya, quiero que haga lo mismo que mostraste vos. Entonces, no se puede. ¿Cómo vamos a hacer si? O sea, ¿cómo hacemos para hacer? O sea, ponele que hacemos 2 por año. Y las preguntas vienen de decenas de miles de personas. Entonces ahí, a mí internamente, sobre todo a mí, porque que me toca la parte técnica de esto y de la ejecución, me generó una crisis muy fuerte, porque, o sea, el mensaje que uno sentía, no porque alguien te hable o me hable al oído ni nada, sino por una cuestión lógica de coherencia, digamos, ¿no? Que no es la coherencia de responder a lo que demanda lo lógico y estructural, ni tampoco la idealización, ¿verdad? O sea, donde uno es incoherente. O sea, no es ni coherente ni incoherente, sino buscar unirla a ambas. Entonces, en esa decoherencia tenía que surgir algo. Entonces, bueno, técnicamente, al final no expliqué pues, conceptos técnicos del geodésico. Primero hicimos uno chiquitito, que fue de 4,50 metros, después hicimos uno de 9 metros y pico por 6 de alto, y después hicimos otro que fue el laboratorio que estuvo adelante, que fue exclusivamente para conexión y para desarrollo. Que ahí es donde surge el primer péndulo bobina Kundalini, y que ahí comprendí que sentí un gran alivio, porque eso que se lograba dentro de un geodésico, armándote tu casa, haciendo toda la inversión, renegando porque no te lo aprueban, o sea, vos donde lo hagas vas a tener que buscar la forma de meterle columnas, de disfrazarlo o de meterlo dentro de un galpón al geodésico y después tratar de sacarle el techo o algo como para que cumpla una función que ya voy a explicar, porque o sea, no reúne las condiciones de habitabilidad. Claro. Ajá. El código Lo que pasa es que son tan buenas, las condiciones, son tan buenas, digamos que se escapa el rebaño. La oveja que sale del rebaño le da un mal ejemplo y las demás la van a seguir. Entonces hay que ir lidiando con esas cosas. Y por un lado, y por el otro lado, yo decía, ya tenemos casi 50 años, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Surgió a través de la bobina para que esa energía que uno podía presenciar dentro de toda esa máquina, esa máquina, pudiera tenerla una persona y a través de un efecto de inducción, de expansión y contracción, pudiera recibir el mismo efecto en su persona, en su energía, en su campo áurico y en sus chakras. Lo cual, bueno, ni bien empezó a conocerse, fue, digamos, exponencial porque eso nos conectó con la realidad, que nos llevó... Más tangible, como digo yo, ¿no? Y más práctica. Claro. Porque termina siendo esto nuevo, ¿cómo hago para en este escenario poder llegar a más lugares posibles, ¿no? Sí. Claro. A más posibles. Corazón, desde la expansión y la conexión con lo sagrado, con lo que no está alterado por el sentimiento y el pensamiento de intereses. Entonces uno veía la forma, porque tampoco es un objetivo decir, bueno, a ver, vamos a atender al cliente, para nada, vamos a atender al paciente, menos. Es decir, es sentir esa vibración que necesitas compartirla. O sea, ¿cómo hago para compartir esto? Y así surgió, y a partir de ahí, bueno, estuvimos unos 4 años en total. El último año seguimos estando hasta que sentimos y dijimos, bueno, nos conectamos, empecemos a viajar y empecemos a transmitir, porque cuando la persona vibra y siente, listo. O sea, empieza es otro viaje. ¿Por qué? Porque te desactiva los condicionamientos que tiene el mamífero, la estructura animal que tiene el cuerpo humano, que por ahora estamos envasándolo, convirtiéndolo, transformándolo en una nueva especie cósmica, no dependiente a la manada, no dependiente a los sistemas, sino desarrollando su propia realidad.
tu propia Matrix, como digo yo, porque cada uno también va a armar algo, no es que, no hay más Matrix, andamos volando por ahí, no es así. En este Pero plano no. En este plano no, sino No. yo digo, si vos querés hacer eso, tanto te querés ir para allá arriba, tenés que pasar el umbral o tendrías alitas y estarías volando, pero no, tenés dos patitas. Entonces digo yo, te bajás acá. Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque con las alitas no se transforma la energía del universo. O sea, los planetas que son, nosotros no debemos conocer ni la millonésima parte de lo que es el universo, el cosmos. O sea, a medida que los telescopios van avanzando, vamos viendo que son probablemente planetas como la Tierra, con seres dentro de una atmósfera y con una gravedad, viviendo una experiencia animal como la nuestra, es como mínimo, hay cientos de miles de planetas como la Tierra, en distintas galaxias. Entonces, volviendo al tema del geodésico, lo que el geodésico, nosotros no lo hicimos con un plano, con un mapa o con algo, no, es decir, fuimos conectando paso a paso y es como que la información nos llega como quien te diría, no viene un plano donde vos sabés y ya sabés qué hacer, ya sabíamos qué hacer, sino que día a día nos agarraba como una desesperación, ¿no? Como el nieto que ve el helado, ¿no? El nieto que tiene 3 años y ve el helado y quiere el helado. Bueno, entonces nos surgían imágenes, cosas, y que buscábamos de plasmarlo. En un principio, bueno, lo que sí, yo ahora que miro para atrás puedo decir lo que hice, pero en ese momento no sabíamos lo que estábamos haciendo. O sea, yo no le dije, che, Erika, ¿qué tal si hacemos una jaula de Faraday que esté aislada de las ondas densas, que lo que piensan las personas densas no puedan ingresar a esa esfera? O sea, no, tampoco vos dijiste, vamos a implantar cristales a tal distancia, vamos a hacer rayos, los vamos a hacer van a ser X cantidad de rayos, en el medio vamos a hacer enterrar, o sea, todo fue surgiendo, fue un entramado que fue conectándose y desarrollándose en el paso a paso, que después terminó siendo algo que tuvimos que destruir, o sea, lo destruimos totalmente porque era un campo vibracional que aceleraba mucho el entorno. Entonces, demasiado bueno para el momento y para el lugar. Igualmente, antes de hacerlo, armamos dos que son grandes y que están instalados en 2 puntos de la provincia donde vivimos, en el Chaco. Y a los nuestros, a los 3 que teníamos ahí, los implosionamos, los autodestruimos. Llegará el momento en etérico o en físico de volver a hacerlo, no sé. No importa, porque no es un plan. O lo hará otro. Es el momento a momento. Vos sabés que, mirá, ahora que parados en este lugar uno mira para atrás y, y realmente uno podría decir qué inconscientes. ¿Por qué? Porque fuimos haciendo momento a momento lo que sentíamos que había que hacer, hacíamos. O sea, así levantamos el lugar donde vivimos, hicimos un sol de piso, por eso él decía los rayos, porque en la tenía primera dibujo del tormenta sol. no sabíamos si se nos iba a prender fuego, si nos íbamos a electrocutar ahí adentro, Sí. porque O era si todo se de iba a chapa por volar, fuera de aluminio. o si se iba a volar. Claro, Sí. soplaba el viento y no dormíamos porque se movía la estructura y aparte cuando nos fuimos, que ni bien estuvo habitable, terminamos el contrapiso Sí. con todos los triángulos en el piso y le pusimos nylon, un nylon que se usa para invernadero, en los pentágonos. Sí. Listo, ya está. Y nos fuimos a vivir con En 3 6 meses. ventanas de pentágonos que tenían 3 metros de diámetro, 5 pentágonos verticales y uno horizontal arriba, cubiertos con nylon. O sea, una pedrada nos rompía el nylon. Y ahí adentro estábamos viviendo. Entonces, pero todo se fue dando. Fue muy loco, realmente fue. Vos sabés que a la mañana, por ejemplo, antes de empezar, de seguir en realidad con lo que dejamos el día anterior, nos situábamos en el centro del geodésico.
la vibración en el centro de un domo geodésico es tan, pero tan profunda que te lleva a lo más chiquitito que puedas tener adentro. Entonces, ahí hacíamos el OM, hacíamos oh, entre los dos, ¿no? Y era como, después decimos, eso fue como una especie de invocación que hacíamos, o no sé cómo llamarle, pero a partir de ahí seguíamos con lo que dejamos el día anterior. O sea, era un empezar a lo que no sabíamos qué, porque no sabíamos qué íbamos a hacer ese día. Y terminábamos y nos parábamos a mirar lo que hicimos. Y te daba tanta paz, tanta armoniosidad. Y nos preguntaban, ¿y después cómo? Y no sabemos. O sea, había gente que decía, ustedes no nos quieren decir. No sabíamos. O sea, Bueno, fue a muy loco. consecuencia de eso, una vez al día había arcoíris arriba. Sí, A consecuencia de eso, las aves, hay aves que si uno observa con detenimiento, se las ven chiquititas, son aves migratorias que vuelan alto. Y todo el tiempo, durante todo el día, si vos usabas un binocular, si lo podías ver a simple vista, usabas un binocular, las aves que venían volando sí, daban en vueltas círculo. así, hacían una espiral y después seguían su rumbo. Sí. Después Como que emanaba para arriba. Sí, es como que bajaban, había bajaban algo. y Mira, después seguían. vos me Sí, haces acordar con esta experiencia de ustedes, lo que, por ejemplo, esta otra chica del vivo anterior contaba cuando ella a ver, yo creo que hay que vivirla igual y por algo ustedes decidieron vivirla y todo, pero que a otras personas les ha pasado en otro ámbito, ¿en qué sentido? ¿No? En que te vas, te elevas en la vibración y te vas a otra sí, dimensión, digo yo. Pero ¿qué pasa? No, tenemos que estar acá con las patitas, como digo yo. Y ella se había ido, se internaba en la selva de Brasil y llegó un momento a estar un mes completo solo alimentándose de la luz solar. Entonces ella dice, se le habían pero allá en el medio de la selva con otro grupo de personas, se había intensificado tanto su sensación, sus sentidos, que después tuvo que empezar a intoxicarse de vuelta para poder llegar a comunicarse con el resto. No podía jamás, desde ahí, 30 días, jamás iba a ir a una ciudad, porque la iba a romper, ¿se totalmente. entiende? Entonces me imagino que la experiencia de ustedes en ese sentido, ¿no? Claro, te Bueno, vas a de hecho, sutileza. cuando Sí. uno, que es lo comúnmente cuando uno está en un estado de meditación o va a un retiro, y después se siente mareado, descompuesto, que dicen los síntomas de la quinta La dimensión, los síntomas. Eh, vibración, sí. entonces, cuando uno vuelve, le pega, o cuando uno está ahí, le pega el Otra mismo vez, proceso de desintoxicación Sí, que va haciendo el cuerpo y que todo esto va haciendo que uno, por ejemplo, lo mejor que puede hacer es alimentarse denso o tomar un vaso de cerveza, un vaso de vino, comer un pedacito de carne. Entonces, metabólicamente vuelve otra vez, lo trae de vuelta a la parte sutil, al cuerpo sutil, se ve atraído de vuelta. Lo que hace el oscilador es mantener un equilibrio vibracional que no nos altere, no nos afecte el estar en ambos lados a la vez. Es mm, decir, es amplificar el campo áurico, al elevar la frecuencia, es pero conectarse, pero claro, manteniendo, eso se llama efecto de resonancia, porque cuando uno se eleva, hace un corrimiento de coordenadas. Cuando esas coordenadas se corren, uno entra en otros espacios, en otras realidades y en otros tiempos, que uno no sabe si en realidad se está conectando a otra dimensión o se está viviendo en el mismo lugar 1000 años más adelante. ay, no, es O, impresionante.
de entender, ¿no? Claro, Todo eso. claro. Pero el que lo ha experimentado, yo creo que te va a entender muy bien, porque vos decís, algo raro pasó, pero puede ser eso, ¿no? En esta dimensión te fuiste, en esta dirección o en esta dirección, ¿no? Claro. O sea, en algún lado te fuiste, pero Bueno, no estás acá. Y vos te sentís desencajado. Yo me siento desencajado como, no está bueno. ordenadito La todo, ¿no? oscilación soluciona ese problema. El oscilarse produce un rango de frecuencia estable que entre las ondas sinusoidales o las elevaciones y los descensos abruptos, como la vibración, frecuencia armónica alta y sutil, puedan estar interconectadas. Se produce como una especie de embonamiento de las múltiples frecuencias. Por eso Lakowski, lo que se rescata de Lakowski, él lo llamó oscilador de ondas múltiples, porque son múltiples frecuencias que están en sincronía trabajando dentro de armónicas. Entonces eso te permite poder atender tus necesidades básicas y atender las necesidades más sutiles que puedas tener como experiencia trascendental, ¿no? Qué lindo. Bueno, yo los conocí a ustedes creo que hace, personalmente ya hace, no sé si 2 años, ¿ves? Ya ni sé de qué fecha estoy. Y resultó que al final, bueno, mi hermano después le compró a ustedes el equipo y mi hermana. Tu hermana también, Terminaron sí, ellos primero que yo, digo, bueno, sí. igual ellos me tienen ahí, le digo, me ponen el nombrecito que yo se los... Claro, porque esto también es muy mágico, ¿no? Que el oscilador, la bobina, trabajan energéticamente, nosotros somos energía, entonces podemos hacer tanto presencial como a distancia, y es Ah, espectacular. exactamente igual, es Bueno, y exactamente lo que igual. es el envejecimiento, lo que es la enfermedad, y cuando uno está armónico, van desapareciendo. Eso no quiere decir prolongar la vida, sino estar No, pero Mejorar la perfecto hasta el calidad, último momento. mejora la calidad de vida. exacto, digo Se, yo, se dice que ya está la especie que va a vivir bien 140 años. sí, sí. Yo sé de eso, de esa información, digo, yo le decía, no es que no vas a envejecer, pero vas a quedar con una vitalidad y con una salud física de mucho menos años teniendo 100 y pico de años, o sea, ¿no? O Claro, sea, con esa calidad. Y a nosotros también me pasó con Alexi, mi marido, el año pasado, que agarramos uno de esos vaivenes, digo yo, y una desintoxicación evidentemente física porque bajamos muchos kilos en poco tiempo mira, y fue como, eh, era el momento de sacar la grasa, claro. porque era, no sé, deshidratación, pero de grasa, no sé cómo fue. Fue que nos cambió el cuerpo a los dos el año pasado de una manera, porque claro, hacemos un cambio de comida, era todo junto, como vos decís, o sea, conciencial, porque es mental, emocional, pero veníamos ya hace unos años, pero el físico se ve que fue la última parte, y fue increíble, porque no podíamos creer cómo nos cambió el cuerpo, pero por poco yo diría más joven nos parecíamos, o sea, Sí, tal cual. es impresionante, y digo yo, bueno, este, hay que seguir con eso, ¿no? Porque yo digo, en el cambio de alimentación, como decir, que ya lo sentís, pero ya lo sentís en las papilas gustativas, o sea, lo Sí, sentís acá. sí, Y hay algo, yo me empiezo, no sé, como algo, estoy en el proceso de hacer todo casero, ¿no? Por lo menos, ¿no? El primer claro, paso, todo casero. sí, Y, pero cuando comes algo, porque es un ida y vuelta, no podés hacer raja, tenés que ser flexible en el proceso porque es un proceso y nadie le gustan los procesos, nadie tiene tiempo para los procesos. flexible y respetuosos con nosotros mismos. No, todos queremos ya, todo ya. Sí, no, Y el cuerpo va más lento, más sí, tranquilo que la mente y las emociones, ¿no? sí, Bueno, para eso son estas herramientas, para colaborar en Para, esa transformación metabólica, porque el oscilador va directamente a lo metabólico. Lo que hace es generar ATP en la célula, cuando decía, entonces en vez de... porque te lo escucho, ¿Mm?
escuché en un ¿Qué es video, ATP? Te ATP. dicen. ATP es el resumen de la energía del alimento que necesita para poder generar la energía para estar vital la La célula, para energía estar viva. oscilando por arriba de los 10-15 ciclos. Mm. Eso quiere decir que la célula está bien nutrida, es decir, que está en un rango de inmunidad, quien diría. Pero el mecanismo que tiene el cuerpo hasta ahora, salvo los que han hecho experiencias muy especiales, como el que me contabas de la chica que fue a vivir en la selva Brasil y se alimentó de prana, salvo monjes especiales, no tiene la posibilidad la célula de generar esa energía llamada ATP para poder estar vital. Ujú. Pero cuando genera ATP, tiene energía pura, limpia, para hacer lo que quiera. Entonces, no dependés de lo que comes, de lo que te alimentas, sino solita la célula genera energía. Y obviamente, Vamos a si comer. nos ha pasado en casos de metástasis, de tumores, de enfermedades, y solito el cuerpo lo libera solo. ¿Por qué? Porque Se pueden regula. tener esa energía limpia, pura, para recuperarse y volver a entender qué es lo que tiene que hacer. Ah, Porque todo lo que nos pasa es creación nuestra, tanto sea porque viene de afuera y la aceptamos, dándonos o no dándonos cuenta, sea del pasado, del presente y a veces del futuro, con la ansiedad que uno tiene y sí, proyectando su pasado para creer que uno va a estar bien. Entonces lo importante es eso, es tener buena energía. Y esto genera eso, energía limpia y renovable para las células, es el ATP. y bueno, con respecto a esto que yo hablaba de mi hermano, o sea, el ejemplo de él es impresionante. No sé si ustedes están al tanto, si les he Sí, hablado, pero la recuperación que las hermanas, él se quedó acá porque se atendía en el hospital de acá en Pilar, el hospital El Austral. Y yo la acompañaba y después se turnaba mi otra hermana, Gaby, después Leti. Bueno. Entonces, que es mi hermano el más chico, ¿no? Entonces la recuperación, todo el proceso previo, la operación, todo estaba acá. Y la cara de los médicos, la cara de los No te médicos, pasa. ¿qué nos pasa? contó eso. Claro, mi hermano estaba hablando y estaba así, y yo calladita, y entonces nos miraban los médicos, que son Es pibes que se jóvenes. esperaban un No, caos. pero Los aparte, médicos- la cara que le preguntaban, pero no le podían preguntar, estaba internado en la sala, ¿entendés? Porque se auto boicoteaban ellos mismos. Entonces era, Claro. me imagino, yo le veía los ojitos y se le haría un cortocircuito en la cabeza. Porque le quería preguntar, pero vos, ¿qué estás haciendo? No sabían cómo Sí, preguntar. sí, sí, tal No cual. Claro, además que creen. tuvo algo muy raro, ¿no? Porque fue como una alteración celular genética que produjo una deformación, Bueno, sobrecrecimiento, ¿no? es un, Óseo. es algo entra en un 2 un 3% que Ujú. existe. O sea, en casos entre un 2 y 3%, o sea, es Sí, súper raro. Pero el tema también, inclusive, su proceso y su operación y su recuperación. La recuperación no podían creer sí, cómo podía ser tan veloz. sí. Bueno, y así como ese caso que es Mm. físico, están los casos que cuentan los terapeutas en los encuentros, en las capacitaciones, de los niños con autismo. Mi No amor. dejan de sorprendernos Vuelven a la vida. una mamá que fue al encuentro a contar con la emoción, con toda la carga emocional de ella, de mamá, el proceso de su hijo autista que volvió a hablar, volvió a ir a la escuela, volvió a comer. Entonces, vos decís, y a distancia, porque al nene, Y, y- en y- los y- casos, en los casos de autismo están haciendo a distancia los terapeutas. y el nene que empezó a tener trastornos, lo empezaron a oscilar, el nene no sabía nada y empezó a dibujar las ondas y el oscilador. Sí, eso es No, muy loco. mi Entonces, amor. nos hace Sí, dibujitos. Y no hace sabe dibujos, nada, ¿eh? No lo conoce el oscilador. No, cuando el momento que se está oscilando, solo sabe la mamá y sabe la terapeuta.
Entonces dice que es cuando él está o por bañarse o mirando dibujitos, 6 años. y entonces dice que ahora agarra un lápiz y un papel, nos mandaron los dibujos, hace un punto y todo onda alrededor del punto. Y es el momento de la oscilación. Y nunca había hecho un dibujo Explícame, así, ¿qué ¿no? pasa? Dibujar arbolitos, qué sé yo, y yo empecé a dibujar esas No, cosas. es muy loco, es Y está muy loco, bien, está gradualmente está dejando atrás todo lo que podía hacer. es muy loco. Pero Es muy lindo. bueno, así vamos Así todos. estamos. Creando un mundo de locos para locos. Y sí, yo digo, bueno, ahora no me siento tan, viste, cuando dice, no me siento tan solo, van como apareciendo todos los Sí, locos para... es que sí, la red se va conectando, vamos entrando todos en la misma frecuencia o en similar Ah, frecuencia por ondas que nosotros mismos emitimos, forma nuestro campo áurico, nuestro campo electromagnético y entra en conexión en un plano con todos los campos áuricos de la misma frecuencia. Entonces vamos sí. creando esa red tan, pero tan importante para el planeta y para nosotros mismos. Para nosotros mismos. Cuando vos decías, nos fuimos al geodésico y nos aislamos, y después veías que los otros estaban hechos pomada igual, te duele, y vos decís, ah, no, no, pero ¿qué tengo que hacer? Y encima son de tus Sí, afectos, ¿no? claro, claro. Bueno, también ahí está el punto de amor y respeto. Por eso es tan importante, el respetar todo, porque a veces uno siente tanto beneficio en una nueva vida que está creando para uno mismo y quiere gritarle a todo el Sí. mundo, por acá es, pero no. Bueno, Cada uno tiene un momento, tiene un espacio y tiene una un tiempo. frecuencia que se va creando fuera del tiempo que conocemos, sino dentro del proceso que vive cada uno de nosotros. Es tan Bueno, simple como es. y tan bello, porque digo, cuando uno entiende que somos, yo me imagino, una red de pescadores y el nudito, ¿no? De la red Sí, de pescadores, que cada uno está en ese nudito. Pero, ¿qué pasa? Yo me elevo mi vibración y voy a levantar los otros puntos más al lado mío, porque si voy haciendo. Pero si lo hundo, también hundo a los de al lado, sí, ¿no? Entonces digo yo, ¿cuán importante, que no es fácil, o recién ahora lo estamos entendiendo, en mi caso, digo yo, porque otros ya lo sí. entendieron, cuán importante es entender que todos somos uno, que todos pertenecemos, cuánta responsabilidad tengo para cada momento, Sí. en cada presente, lo que digo, lo que hablo, lo que manifiesto, aunque esté solita en mi casa, porque justamente de eso se trata, Sí, justamente. Igualmente tengamos en cuenta que nosotros, el ser humano, para llegar a ser un ser humano, que eso se calcula que se produjo hace 3 millones de años, y que el proceso evolutivo fueron más o menos 5.000 millones de años, es decir, todo lo que nosotros, todo ser vivo que existe y que existió en el planeta, fuimos en una parte evolutiva eso también. Entonces, también vamos a permitir dentro de lo que es el ser humano que continúe una vida en un estado evolutivo lógico de los últimos 10.000, 12.000 años. ¿Se entiende? Entonces, que nosotros, que la humanidad esté generando una nueva especie, es una especie que a lo mejor no es para todos, pero a su vez los que evolucionan están al servicio de los que no evolucionan. Entonces, eso es importante también, porque si no uno entiende que todo tiene que ser igual. Y a lo mejor en la familia, en los amigos, en el No, barrio. Y claro, hay personas que no les vibra, o sea, tiene que hacer la experiencia de densificación porque en su proceso evolutivo es importante eso. Y uno desde el estado neutro le facilita que esa misión que él tiene se dé sin necesidad de llegar a los extremos del sufrimiento propio y ajeno, ¿no? Porque cuando uno está en un estado de vibración, de frecuencias armónicas, en un estado de vacío, como vos decís, lo que genera es el espacio
para que él no se empodere en el conflicto, sino que encuentre las condiciones para hacer su experiencia. Y cada uno tiene su experiencia. Lógico, obvio, se está desarrollando una nueva especie humana, lógico, pero también se sostiene y va a sostenerse la vieja especie, la especie que tuvimos hasta ahora y que es con la que en este momento algunos lidiamos para tratar de limpiarle esa toxicidad, esos condicionamientos que tenía para conectarnos a lo nuevo. Y de una manera llevadera y más fácil, como digo yo, ¿no? ¿Sí? Porque entiendo este proceso, autoanalizándome, ¿no? Este proceso, como vos decías, no, todo lo que viví, no me arrepiento de nada, cuando realmente no, todo estaba en su momento perfecto, todo, y tuve que, yo también, ¿no? Me quería aislar, pero todo estaba bien, yo venía de acá, me tuve que ir, pelearme con todos, no sé qué, me fui para allá, me busqué mi camino, me aislé, bajé, me conecté con la información verdadera, que qué sé yo, encontré, pero tengo que ayudar, pero el cómo, ¿cuándo me vibra a mí el cómo hacia los demás? Y qué sé yo, y bueno, lo voy a encontrar y vuelvo al mismo punto, pero ya vengo más segura. Claro. El siglo pasado fue el momento de autodestrucción y no se dio. Y no se dio porque surgió la posibilidad de una nueva especie. Cuando se desarrolla una nueva tecnología y se la lleva a la práctica, estaba desarrollado, pero se la lleva a la práctica y se empiezan a detonar bombas nucleares y se empieza a transformar la realidad de la tercera dimensión. Hubieron varios experimentos, al que se lo resumen en una película o en lo de que el libro escrito de Experimento Filadelfia, es decir, cuando empezamos a entrar a manejar lo etérico y a salirnos del plano físico para beneficio y sometimiento del resto, indicaba el fin de la humanidad, el fin de la especie, para poder repoblarla de vuelta. Bueno, eso se está repoblando y ese tiempo, después de la Guerra Fría, ese tiempo de posible autodestrucción pasó y no hubo destrucción y no la va a haber. No. Entonces, es hermoso estar aquí y ahora y es hermoso poder participar en lo más mínimo de esta nueva especie que está despertando en la humanidad. Colaborar desde uno, como yo digo ahora, es un gran rompecabezas que cada uno trae una piecita, ¿no? Cada uno trae una piecita, algunos van a estar ahí primero, otros va a ver el agujerito negro hasta que... Y yo digo, la misión de cada uno es, como decía Erika, desde la pequeñez día a día, que yo puedo emanar en todos somos uno. Y yo decía, a ver, ¿cuál es la pieza más importante? Le hago preguntar a mis alumnos, ¿cuál es la pieza más importante de un rompecabezas? Entonces todo, pero si es de mi pieza, ¿no? ¿Cuál es la más importante? Todo, no sé qué. ¿Cuál es? La que no está, el agujerito negro. Esa es la más importante. ¿Qué quiero decir? Que todas las misiones son importantes, pero el que no la está haciendo, ese es el que más te va a joder el ojo, porque te va a ver el agujerito negro. Entonces, por favor, todos, alíñense, armonícense, conéctense y hagan su misión, porque la que va a molestar a todos es el cosito negro ese que no va a hacer su misión. Tal cual. Claro, y es el estado neutro cuando está en el ambiente jodido, como podríamos decir, alterado, pero hay uno que está y no se mete. Entonces, ese es el que produce la transformación. Exactamente, así mismo. Y que todos son importantes. La que vibra con hacer velas aromáticas, como digo yo. Claro. Como la que trae un elemento como el que ustedes están haciendo. O sea, todo es importante. Por favor, porque este gran rompecabezas, vamos todos a traer su piecita. Y principalmente que hay mucha gente, muchísimas almas, que no se las conoce y que están haciendo una labor silenciosa, profunda y grandiosa. No sabemos, pero súper necesario porque ese silencio es el que engrandece la red, el planeta y a cada uno de nosotros. Y esa es la vibración a la que nos unimos todos. Entonces, desconocemos
la cantidad de almas que, de hecho, las ballenas, los delfines, los felinos, todos están haciendo su parte, todos. Entonces, desde ahí también decimos, bueno, este respeto y paciencia que nos tenemos como humanos es parte de lo que nos están que es teniendo. inevitable, o sea, cuando uno expresa decir paciencia, respeto, pero es inevitable, o sea, cuando estás en sincronía y en resonancia, inevitablemente Nace solo. Exacto. sostenés la diversidad y para que se exprese, no para Sí. que Sí. No sea es una igual uno al búsqueda, otro, no es ¿no? una No, búsqueda, es una consecuencia. no, claro, no es una imposición que me tengo que No, esforzar, no. totalmente. Y una Así de que las cosas bueno, que yo le preguntaba también, ¿vinimos a ser buenos? Digo yo, ¿qué nos quiere Madre Tierra? ¿Buenos o felices? ¿Cómo ayudamos más? Claro. claro, Venimos a ser felices, porque cada uno su felicidad va a llevar a, a que traiga ese pedacito del rompecabezas. Ahí voy a ser feliz y vibrar. Y claro, eso es lo que necesitamos, no que el bueno. Y el bueno es toda una cantidad de juicios que está armado por cada sociedad diferente. totalmente. Y queremos encajar ahí. No, 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 queremos ser felices. ¿Cómo sos feliz? Armándote tu huerta acá, perfecto, armándote tu huerta en el patio, Sí, porque vas a vibrar, vas a vibrar. Y al vecino le va a llegar, y al otro le va a llegar, y a tu mamá le va a llegar cuando hables, y a tu hijo cuando le hables, y cuando des ese ejemplo de luz, pero en tu casa, con el claro, verdulero, cuando vas y el verdulero se está quejando, de decir, bueno, pero no sé qué, fíjese esto lindo, qué sé yo. Ahí estás dando esa opción nueva de esperanza, sí. de faro de luz, y ya estás con tu tarea también. Es que sí. Bueno, llevamos 1 hora y media, nos Hora y estamos media, preparando para salir para Capital Federal. bueno, Tenemos que estar mañana a la noche, bien. pasado a la madrugada, ya vamos a estar en Capital armando todo para el domingo, donde Caballito, tenemos 200 y pico de No, invitados. caballito ya no más. Nos No, pregunta no si damos, caballito. no damos abasto porque solo pueden hasta 90, 100 personas. Ahora lo hacemos en el círculo de oficiales del mar, es en Capital Federal y es un auditorio y nos permite poder atender a 250, 300 personas que asisten a la capacitación, que se oscilan de manera gratuita, que no tienen que pagar para ir y experimentarlo, y pueden ir todos los meses a hacerse tratamiento, qué a bien. recibir esa energía, así Sí. que, bueno, ya nos tenemos que ir a preparar las Sí, cosas sí, sí, para... perdón, se fue la hora. Sí, Pero ¿dónde? ¿No te acordás? ¿Cuándo hacemos el próximo? El Sí, próximo vivo. obvio. Hacemos otro. para seguir. ¿Te acordás dónde es o no? En Capital. Sí, es en el auditorio Oficiales Círculo del Mar, está ¿En qué en, ya te barrio? digo, a A 10 ver, cuadras del obelisco, a Ah, ver, bueno, sería bueno, Balvanera. ya está. Con eso es suficiente para que la gente sepa, Y se ubique. claro, Pleno porque van del centro. interior, muchos van del norte, Claro. del sur, entonces pueden tomar el colectivo, llegan a media mañana, empieza el mediodía y termina a las 18, 16. Ahora ya lo principal se dio y nos Sí, quedamos hasta las 10 la y dirección 18. es Sarmiento sí. Ah, 1867, Sarmiento bueno, 1867. pleno 1867. micro. Y Sí, cualquier cosa, microcentro. a Se quien viene quiera otra. le pasa el contacto de WhatsApp y si quieren asistir, tienen que avisar para poder inscribirlo. Ah, bueno, Todavía estamos al límite, pero Hay estamos más lugar. de 200, pero si alguien bueno, necesita ir, que se comunique. bueno, Al más disculpa, 549, pasalo, más 549 que es Argentina, 3624 77 61 90, que es el celular de Erika, bueno, el bueno, WhatsApp. sí, igual cualquiera de las redes te Ah, escriben y vos lo sí, ves. Sí, sí. Por sí, sí, eso, también. Por ahí se nos escapa, pero, Ahí María Marta, gracias pero María Marta, está poniendo la dirección muy ella. bien. Bueno, bueno, chicos, Bien, hacemos bueno, otro después. sí. Necesito hacer otro. bueno, Bueno, Sí, hay mucho para gracias. compartir desde lo cotidiano, que es lo que importa, ¿no? Es como lo vamos viviendo, no como un ejemplo, sino como una necesidad de ponernos a disposición para esto tan mágico que nos está sucediendo como humanidad. ay, gracias, gracias, qué lindo. Gracias Claro Bueno, que Liliana. sí.
Gracias por la invitación, gracias a cada una de todas esas almas y esos corazones que están latiendo ahí con nosotros. Gracias porque la vida es hermosa y porque el amor nos une y ahí nos vamos todos. Ahí nos vamos. Estamos en resonancia. Gracias. Bueno, hasta la próxima. Mucho éxito. Gracias. Chao, mi Chao, amor, chao. gracias.